Bien, en este fantoma anatómico lo que vamos a hacer es identificar las diferentes estructuras que están formando parte de la anatomía de este órgano, el riñón, el cual está reconocido como desde su clasificación de organología como un órgano macizo, el cual va a presentar un hilio, ¿no es cierto?, que es un espacio que va a dejar la cápsula externa, toda la cápsula externa que lo envuelve, y un pedículo, que es el conjunto de estructuras que están ingresando y saliendo de este órgano, ¿ya? Como parte del pedículo vamos a tener a la arteria renal ingresando, a la vena renal por detrás saliendo y a la pelvis renal, ¿no es cierto?, también saliendo de este riñón. Lo primero que tenemos que entender es que como es un órgano macizo, vamos a tener un parénquima, que es una zona del órgano en donde está su función, es decir, el para qué sirve, y un estroma, el cual le va a permitir, ¿no es cierto?, mantener la forma. A eso, como órgano, va a tener además una cápsula, la cápsula renal, que va a estar por fuera, y es aquella que delimita finalmente este hilio. Dentro del parénquima, que es el para qué sirve, vamos a encontrar estas estructuras denominadas pirámides, ¿sí? O también la van a encontrar como médula renal. En cuanto al estroma, vemos todo este tejido, ¿no es cierto?, externo, que se cavita hacia el interior formando lo que se llaman las columnas renales. Todo este conjunto de estructuras va a estar especializado, particularmente la parte de la médula, en la producción de la orina. La orina va a ser recolectada, ¿no es cierto?, a través de esta estructura que se denomina papila renal, la cual es una abertura, y va a ser recolectada hacia los cálices menores. Ahí vemos los cálices menores, cáliz menor. Bien, ahí se ve un cáliz menor mirado desde anterior, desde anterior, bien digo, ¿ya? Ahora bien, estos cálices menores lo que van a hacer es reunirse en cálices un poco más grandes, denominados cálices mayores. Entre 2 a 3 cálices mayores van a formar lo que se llama la pelvis renal. Y esta pelvis renal va a continuar con el uréter para finalmente eliminar la orina a través de la vejiga y la uretra, la vía urinaria. Vemos acá en el interior la ramificación, ¿no es cierto?, de estas arterias, ¿sí?, en donde vamos a encontrar que toda esta zona corresponde al seno renal. Bien. Si observamos entonces acá que está ingresando por el hilio, formando parte del pedículo, la arteria renal, vamos a ver que la arteria renal se va a dividir en unas arterias denominadas segmentarias, ¿sí?, arterias segmentarias. Esto está dado porque el riñón presenta, ¿no es cierto?, el principio de construcción llamado segmentación. Si bien no es tan funcional como es en el caso del pulmón, ya que no se puede eliminar ninguna parte del riñón a través de este principio de segmentación, ¿no es cierto?, va a presentar estas arterias segmentarias que van hacia segmentos, ¿no es cierto?, de este riñón. Luego estas arterias segmentarias van a dar unas arterias que se llaman arterias arqueadas. Bien, acá lo que estamos observando es un modelo en donde se detalla, ¿no es cierto?, de manera genérica, sin especificar si es hombre o es mujer, este sistema, ¿no es cierto?, renal. Recordemos que el sistema genitourinario en el caso masculino se encuentra unido, a diferencia en el femenino que se encuentra separado. Sin embargo, nuestra simetría y nuestra similitud va a estar dada a partir desde los riñones, en los cuales podemos observar acá riñones, donde tenemos además estas glándulas suprarrenales que no tienen nada que ver con la función renal. Fíjense que vamos a tener ahí las venas renales drenando directamente hacia la vena cava inferior, y acá al posterior tenemos a la aorta, ¿no es cierto?, abdominal en su porción, esa aorta descendente en su porción abdominal, donde vemos que está directamente saliendo las ramas de las arterias renales. Bien, aquí superior a la vena renal tenemos la arteria mesentérica superior, ¿no es cierto?, tronco celíaco ahí abajo, mesentérica inferior, y las arterias gonadales, los vasos gonadales, que dependiendo si es femenino o es masculino se van a denominar ováricas o testiculares. Posteriormente nos fijamos que la aorta abdominal se divide, ¿no es cierto?, en dos ilíacas comunes, que luego se vuelven a subdividir en ilíaca interna y ilíaca externa. Acá lo que vemos es saliendo precisamente la pelvis renal, y vamos a ver los uréteres. Y si ustedes se fijan, ¿sí?,
vamos a ver que el uréter cruza por sobre la arteria, ¿ya? La arteria ilíaca, puede ser la arteria ilíaca común, pero en ocasiones va a ser la arteria ilíaca externa, y luego se va a profundizar. Se va a profundizar llegando ¿a dónde? Va a llegar a la vejiga, particularmente, ¿no es cierto?, a una zona denominada trígono vesical, que es una zona rígida que tiene la vejiga en la pared posterior, y es en donde está desembocando los uréteres, y hacia inferior, hacia el vértice de este triángulo, porque por eso se llama trígono, porque es un triángulo, estaría el orificio interno de la uretra, ¿ya? Esto es porque la vejiga es un órgano muscular que se distiende con, ¿no es cierto?, la acumulación de la orina. Si nosotros tuviéramos todas las paredes distendibles de esta vejiga, colapsarían las aperturas, ¿no es cierto?, por donde va a salir la orina desde los uréteres. Por esa razón, ¿no es cierto?, que en la parte posterior de la vejiga hay una estructura rígida denominada trígono vesical.